Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver por qué los economistas utilizamos muchas veces logaritmos. Vas a entender de forma sencilla y vas a ver la utilidad de hacer transformaciones logarítmicas para hacer análisis de datos. Y bueno, vamos allá. Y bueno, empecemos por el principio. Un logaritmo relaciona dos variables que podemos llamar x e y de la siguiente manera. Como veis, la x está en una potencia. En este sencillo caso, si la x fuera igual a 1, el resultado o la y sería igual a 10. Creo que esto se puede ver de forma gráfica mucho mejor. En el eje x o eje horizontal tenemos los diferentes valores que puede tomar la x. En el eje y tenemos el resultado de elevar a 10 los diferentes valores de la x. Como veis, cuando elevamos 10 a la 0, nos da 1. Como sabéis de vuestras clases de matemáticas, incluso si están un poquito oxidadas, siempre que elevamos un número a 0, nos da 1. Si x fuera igual a 1, entonces 10 elevado a la 1 es igual a 10. También de la clase de matemáticas recordaréis que cualquier número elevado a 1 es igual a ese mismo número. Y bueno, avancemos un poquito. Si la x fuera igual a 2, esto significaría que la y sería igual a 100. Igualmente, vamos a verlo gráficamente. Esta gráfica es idéntica a la anterior, solo que ahora el dominio es más amplio. Hemos extendido los posibles valores que puede tomar la x hasta 2. Ahora nuestra gráfica llega hasta el punto donde podemos elevar 10 al cuadrado. Como también sabéis, esto es equivalente a multiplicar 10 por 10, por lo que el resultado sería 100. Y bueno, hasta aquí todo sencillo, espero. Podemos seguir extendiendo el dominio de nuestra función, en este caso ahora hasta 3. Ahora, con x igual a 3 tenemos que elevamos 10 al cubo, que como también sabéis es igual a multiplicar 10 por 10 por 10, es decir, 3 veces 10, lo que es igual a 1000. Y bueno, ya que estamos, podemos hacer lo mismo extendiendo el valor de la x hasta 4. Creo que, más o menos, se ha entendido el punto. Antes de continuar, solamente un pequeño aviso. Esta es una función exponencial. Muchas variables en economía tienen una forma muy similar a una exponencial. Pensad, por ejemplo, en una tasa de inflación más o menos constante. En el gráfico podéis ver dos ejemplos. Uno es si los precios crecen siempre al 10%, que es la línea azul. Un bien que cuesta hoy $100, el año que viene costará $110, pero dentro de 2 años no costará $120, costará 121. El segundo año el precio será 133, no 130, el cuarto año 146, luego 161 y así sucesivamente. Como podéis ver, el crecimiento absoluto constante y el crecimiento relativo constante son dos cosas muy diferentes. Como veis, entonces, la inflación se acelera cada vez más, haciendo que los precios sigan una función exponencial como la que acabamos de ver. Eso a pesar de que crecen a una tasa constante. Los ahorros capitalizados a un tipo de interés o el PIB de una economía y otras muchas variables económicas siguen esta forma exponencial. Y bueno, volvemos entonces. Recordamos, un logaritmo relaciona la variable y con la variable x de la siguiente forma. La forma concreta en la que se relacionan la variable y la variable x es esta. Si nuestra y, como acabamos de ver, es igual a 10 elevado a x, entonces podemos escribir esta expresión. Si os fijáis, lo único que estamos diciendo es que el logaritmo es una forma de llamar a los exponentes que hemos visto en los gráficos. Veamos entonces todo junto. Volvamos a nuestro gráfico y vinculémoslo ahora con los logaritmos. Para conseguir el logaritmo de 1 tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé de resultado 1? Esta pregunta es muy fácil y ya lo hemos visto antes. Y ya lo habéis visto también en vuestras clases de matemáticas. Cualquier número elevado a 0 nos da un resultado de 1. Por tanto, para conseguir un resultado de 1 necesito elevar 10 a la 0. Por lo que el logaritmo de 1 es igual a 0. Sencillo, ¿verdad? Venga, sigamos avanzando un poquito. Ahora tenemos el logaritmo de 10. ¿A qué número tenemos que elevar 10 para conseguir un resultado de 10? En este caso tenemos que elevar 10 a la 1, también lo hemos visto antes. Por tanto, el logaritmo de 10 es igual a 1. Ahora tenemos el logaritmo de 100. Para conseguir un resultado de 100 tenemos que elevar 10 a la 2 al cuadrado. Por tanto, el logaritmo de 100 es igual a 2. Creo que más o menos vamos cogiendo la idea, pero sigamos. Para calcular el logaritmo de 1000 debemos suponer que queremos llegar al resultado de 1000. Para eso tenemos que elevar 10 al cubo. Es decir, el logaritmo de 1000 es igual a 3. Bueno, creo que ya se ve claro, pero igualmente aquí, para llegar al resultado de 10.000 necesitamos elevar 10 a la cuarta. Como decía antes, al final el logaritmo de un número no es más que preguntarse por el exponente al que tenemos que elevar 10 para llegar a ese número. Por tanto, hablar de logaritmos es hablar de potencias y de los exponentes de esas potencias. Una nota al margen antes de continuar. Estamos explicando logaritmos en base 10. Por eso siempre nos preguntamos a qué número hay que elevar 10.
Pero los logaritmos pueden tener una base distinta. La operativa sería, en cualquier caso, la misma para otras bases. Aquí, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 sería 3, ya que 2 al cubo es igual a 8. Pero bueno, realmente esto no es importante ahora, solamente quería comentarlo para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, ya tenemos bastante claro el concepto de logaritmo, pero todavía no hemos respondido a la pregunta estrella: ¿y por qué usamos tantos logaritmos en economía? Las malas lenguas dirán que es para presumir y evitar que nos entiendan y parecer más inteligentes los economistas, y algo de razón tendrían esas malas lenguas. Pero esta es una de las pocas ocasiones donde el esnobismo y toda la parafernalia de los economistas tiene algo de sentido. Volvamos a nuestra primera gráfica. Una característica de esta función es que entre el punto 0 y el punto 1 del eje horizontal o el eje X, el valor de la función, es decir, el valor del eje vertical o eje Y, se ha multiplicado por 10, desde 1 hasta 10. Guardad esto en mente un segundo mientras volvemos a analizar nuestra segunda gráfica anterior. Mirad algo curioso de nuestra segunda gráfica. El valor de la función entre 0 y 1 pasa de 1 a 10, esto ya lo hemos visto antes. Si miramos el valor de la función entre 1 y 2, pasa de 10 a 100. Es decir, en ambos casos el valor se ha multiplicado por 10, el cambio relativo es el mismo. Pero mirad bien la gráfica, ¿no os parece que crece mucho más rápido en la segunda mitad de la gráfica que en la primera mitad? Si esa es vuestra impresión, al final tampoco os falta razón, la función es verdad que crece mucho más rápido en términos absolutos cuanto más crece x, pero no crece más rápido en términos relativos. Es posible que esto último os haya despistado un poquito, vamos a ver en detalle qué quiero decir. Mirad, partimos del eje horizontal. Desde el punto 0 al punto 1 solo hay que mirar un crecimiento de 9 unidades en términos absolutos, desde 1 hasta 10. Mientras que entre el punto 1 y el punto 2 hay un crecimiento de nada menos que 90 unidades, desde 10 hasta 100. Eso es lo que está enseñando la gráfica y hasta ahí es todo correcto. Pero la gráfica tiene problemas a la hora de interpretar los crecimientos relativos. En el punto 0, crecer 9 unidades es muchísimo, ya que partimos de 1. Si creciéramos también 9 unidades en el punto 1, el valor de la función acabaría en 19. Si esto es así, la variable habría crecido desde 10 a 19, no llegaría ni siquiera a multiplicarse por 2, cuando en la primera parte de la gráfica se ha multiplicado por 10. Podemos hacer exactamente lo mismo para las siguientes iteraciones de nuestras gráficas. Mirad, ahora, en x igual a 1 la función toma el valor de 10, en x igual a 2 la función toma el valor de 100, ya lo hemos visto antes también, esta es la otra parte de la gráfica. Un crecimiento de 90 unidades se da entre el punto 1 y el punto 2, es decir, un crecimiento de 10x, es decir, una multiplicación por 10 en términos relativos. Pero en x igual a 3 la función toma el valor de 1000, es decir, entre los valores 2 y 3 de la x, la función crece 900 unidades de forma absoluta. Pero de la misma manera que antes, crece también 10x, es decir, se multiplica también por 10 de forma relativa. Como veis, en este caso la interpretación a simple vista de la gráfica puede ser al menos problemática. Entre 0 y 1 parece que apenas crece el valor de y, entre 1 y 2 no crece mucho y entre 2 y 3 se dispara. Es decir, la gráfica nos da una información interesante, el crecimiento en términos absolutos, pero nos esconde otra información también muy interesante, el crecimiento en términos relativos. Y precisamente para eso van a servir los logaritmos, para evidenciar el crecimiento en términos relativos. De hecho, al tomar logaritmos, nuestra gráfica se volvería totalmente lineal. Bueno, y aquí en este ejemplo es lógico. Crecería iniciando en 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente. Por eso se dice que cuando se toman logaritmos, muchas veces se linealizan las variables exponenciales. Pero tomemos un ejemplo real y apliquemos lo que ya sabemos sobre logaritmos y veamos de forma práctica su utilidad. Esto que veis aquí es el PIB real, es decir, descontada la inflación, en dólares de 2012 de Estados Unidos. Analizar esta gráfica puede llevarnos a muchísimos errores. Veamos, parece que el PIB crecía de forma muy lenta hasta que empieza a despegar en los años 80 y 90. Parece que a pesar del tropiezo de 2020, el PIB sigue creciendo de forma muy fuerte en los últimos años. Pero esta gráfica adolece del mismo problema que hemos visto antes. El crecimiento absoluto esconde a veces más de lo que enseña y desde luego esconde el crecimiento relativo. Probemos a tomar el logaritmo del PIB de Estados Unidos. El panorama que vemos ahora es un poquito diferente. Recordamos, el logaritmo nos ayuda a ver el cambio relativo y es un complemento perfecto a la gráfica en términos originales. Ahora vemos como el crecimiento relativo fue muy rápido hasta los años 70. En la serie original parecía un periodo donde apenas había crecimiento económico. En los años 70 vemos aquí una ralentización considerable de la economía, que más o menos también se vislumbraba en el otro gráfico.
En los años 80 se reanuda el crecimiento económico, aunque probablemente con menos fuerza que antes de 1970, y esto no se veía en la otra gráfica. Desde 2007 podemos ver que el crecimiento es mediocre, a pesar de que la gráfica del PIB original mostraba un crecimiento importante. Por tanto, vemos que una serie económica expresada en logaritmos nos proporciona un complemento muy bueno para interpretar cualquier evento económico exponencial, que son la mayoría, en el que la escala ejerce algún tipo de influencia sobre la interpretación. Volvamos a ver la gráfica original del PIB real de Estados Unidos. En esta gráfica del PIB real de Estados Unidos, pasar de 2,5 billones de dólares de PIB anual a 5 billones de dólares es tan importante como pasar de 10 a 20. Y mirad, se tardó 20 años en pasar de 2,5 a 5, en concreto desde 1951 hasta 1971. Pero para pasar de 10 a 20 se va a tardar casi 30 años. El PIB alcanzó 10 billones en 1993 y en 2021 todavía no ha alcanzado 20 billones. Esto se interpreta muy mal con la serie original que estáis viendo en pantalla, pero se interpreta mucho mejor con esta serie transformada en logaritmo. Pero la mayor parte de gente escucha logaritmo y se asusta, o al menos no entiende de qué le están hablando. Por tanto, no es del todo conveniente expresar las gráficas en logaritmos, cosa que como muchos hacen en ambientes muy académicos. Lo que suele hacerse es hacer un pequeño cambio en el eje Y para mostrar lo mismo que mostraría una gráfica en logaritmos. Este cambio pasa muchas veces completamente desapercibido y cuando no pasa desapercibido, las personas creen que las están engañando. Vamos a poner nuestra gráfica del PIB real en logaritmos de Estados Unidos junto a una nueva gráfica. Fijaros que son idénticas. Fijaos también en la segunda gráfica. Tal y como hemos dicho, lo que nos interesa es ver el cambio relativo. Por tanto, el espacio entre 1.000 billones norteamericanos y 10.000 billones es exactamente el mismo que entre 10.000 y 100.000. Al final, con lo que hemos aprendido sobre logaritmos, tiene todo el sentido del mundo que ambas gráficas sean idénticas. El logaritmo de 1000 es igual a 3, el logaritmo de 10.000 es igual a 4 y el logaritmo de 100.000 es igual a 5. Pero esto último, con razón, no lo entiende casi nadie. Por tanto, no tiene sentido que pongamos de forma casi gratuita logaritmos si lo que queremos hacer es que el resto entiendan de qué estamos hablando. Por tanto, es mucho más común ver la gráfica de la derecha que la gráfica de la izquierda. Algunas personas creen que las están engañando cuando les enseñan la gráfica de la derecha, pero nada más lejos de la realidad. La transformación tiene sentido para analizar el crecimiento relativo, para analizar si ese crecimiento relativo es estable o no. Vamos a poner un último ejemplo. Cuando los economistas queremos impresionar al público, un recurso muy efectivo es utilizar los gráficos que se suelen denominar hockey stick. Nos encantan y nos encantamos a nosotros mismos cuando los enseñamos. Un hockey stick o un gráfico hockey stick no es más que una gráfica exponencial y como ya hemos comentado, la mayor parte de variables en economías siguen una exponencial. Por tanto, casi siempre podemos decir lo que queramos, lo que nos da la gana, si el público no esté muy atento a lo que decimos. Veamos el ejemplo más notorio de hockey stick, que usualmente es el crecimiento derivado de la revolución industrial. En este caso podéis ver en la gráfica el crecimiento de la renta per cápita del Reino Unido, que como sabéis fue la cuna de la revolución industrial. Como seguro que habéis visto ya 1.000.000 de veces, el crecimiento económico en el ingreso de la mayor parte de la población era minúsculo, casi ínfimo, hasta que llega la revolución industrial. Como veis en la gráfica, nada o casi nada pasa hasta el siglo XVIII. En ese siglo XVIII hay un timidísimo crecimiento económico hasta el primer cuarto del siglo XIX. A partir de ese primer cuarto del siglo XIX, el ingreso se empieza a disparar, y se dispara muchísimo más rápido en el siglo XX hasta cotas prácticamente insospechadas. Pero como ya sabemos, quizá están pasando cosas interesantes antes de la revolución industrial y nos la estamos perdiendo porque las gráficas expresadas en términos absolutos, aunque pueda ser muy vistosa y dar una información muy interesante, algunas veces llevan a conclusiones erróneas. Veamos qué ocurre si movemos la renta per cápita a una escala logarítmica. Aquí encontramos cosas interesantes para analizar. Por ejemplo, hay un crecimiento del ingreso importante a mediados del siglo XIV. Si os gusta la historia de la economía, ya sabréis que esa es la época donde estaba azotando de forma implacable las pestes bubónicas a Europa. También tenemos un crecimiento económico importante a mediados del siglo XVII, que antes había pasado casi completamente inadvertido y que es bastante más importante que el crecimiento del siglo XVIII. Por último, vemos como el crecimiento del siglo XX, que parecía mucho más importante que el del XIX, en realidad es más o menos similar, aunque probablemente es un poquito más acelerado en el siglo XX que en el XIX, pero nada mucho mayor. Por tanto, podemos corroborar que también en este archiconocido y vistoso gráfico del crecimiento del ingreso per cápita con motivo de la revolución industrial, los logaritmos son también muy útiles y necesarios para hacer un buen análisis económico.
Hay muchas más aplicaciones de logaritmos interesantes, por ejemplo en econometría, pero realmente son una elaboración de esto que ya hemos visto aquí, es decir, son muy útiles para calcular cambios relativos en las variables. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de los logaritmos y la economía. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, dadle like y dejadme un comentario si no estáis de acuerdo, si queréis charlar en los comentarios sobre este tema. Y bueno, si queréis ver contenido también similar a este, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.